parte del centro hay un conducto que se llama el epéndice. Esto es anterior, esto es posterior, ¿de acuerdo? Está movido desde arriba. ¿Qué cosa? Un corte de la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, de la médula espinal van a salir una serie de nervios. ¿Okay? Vamos a hablar con propiedad porque el plexo no es un conjunto de nervios. Pero de la médula van a salir o se van a formar nervios, pero partiendo de qué? De dos ramas o raíces. De la siguiente manera. Solo para que tengan una idea, porque esto lo vamos a hacer la próxima semana, ya vamos a ver anatomía. La porción anterior, esta zona que está en forma de letra H, es lo que se conoce como la sustancia gris. ¿Okay? Cuando hablamos de sustancia gris, estamos hablando fundamentalmente de cuerpos de neuronas. ¿De acuerdo? Lo que está afuera, que tiene el color de la pizarra, se llama sustancia blanca. Ahí están los axones. Todo lo que viaja a nivel del sistema nervioso central, principalmente, a nivel de lo que es la parte blanca, se llama axones. ¿Okay? Todo el conjunto de axones, de hecho, es de color blanco por la vaina de mielina. ¿De acuerdo? ¿Qué nos va a interesar para hoy? La sustancia gris en primer lugar, porque estas dos se llaman astas anteriores, estas son las astas posteriores. Hoy no voy a hablar de núcleos y demás que están en la médula porque no es la clase. Me va a interesar dos raíces que nacen de esta forma. ¿Bien? De la porción anterior tenemos una raíz que nace de esta forma y de la parte posterior otra raíz que sale de esta manera y tiene la característica de tener una dilatación. A las dilataciones que están fuera del sistema nervioso central, ¿a qué me refiero? Cuando veamos una dilatación nerviosa, obviamente, que esté fuera del central, o sea, mejor dicho, al revés, que no esté ni en el encéfalo, ni en la médula, o sea, hacia afuera, le llamamos ganglio. ¿Ok? Ganglio. Sin embargo, cuando encontramos, y esto está formado fundamentalmente por sustancia gris, ¿ok? O sea, digamos que es la sustancia gris, pero desde el punto de vista periférico, ¿se entiende? Se llamará ganglio. Cuando la sustancia gris se acumula a nivel de la médula espinal, por supuesto a nivel, en este caso, de las astas, pero también pueden formarse de manera circular, se llaman núcleos. ¿Okay? Eso lo vamos a tener mejor en negro, pero quiero que lo entiendan desde ahora, porque esto le vamos a llamar ganglio. ¿De acuerdo? Tenemos una raíz anterior, esta, se denomina raíz anterior, y todo esto se llama raíz posterior. ¿De qué? Del llamado nervio raquídeo, que como ven se unen ambas raíces, y encuentro esta estructura. ¿Cómo se llama? Se llama nervio raquídeo. Entonces, todo nervio en general, dependiendo del nivel medular al que salga, se le va a llamar nervio raquídeo o nervio espinal. ¿Okay? Nos gusta más el término raquídeo para no confundir con el par craneal 11, ¿cierto? Que se llama espinal, o que hoy en día en la nómina anatómica se le dice accesorio. Entonces vamos a llamar el nervio raquídeo para quedar en una sola nomenclatura, ¿de acuerdo? Entonces, raíz anterior, que es usualmente motora, la raíz posterior, que es sensitiva, por eso son dos, y eso forma ¿qué cosa? Mi nervio raquídeo. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora, mi nervio raquídeo tiene lo que va a hacer. Para una rama gruesa que se va para adelante, ahí está, esto, y una rama que son un poquito más delgaditas, que se van hacia atrás. ¿Cómo se llaman estas? Este que está acá se va a llamar raíz. Acá vamos a ponerle rama anterior y aquí le vamos a poner rama posterior. A este vamos a llamar raíz anterior de quién? Es el nervio raquídeo, y a este le vamos a llamar raíz ¿qué? Posterior del nervio raquídeo. ¿Se entiende hasta allí? Miren cómo hemos dividido, ¿no? Dos raíces, anterior motora, posterior sensitiva, que me forman el nervio raquídeo respectivo. Supongamos C4. Sale el C4 y ahora ¿qué cosa va a hacer? Se va a dividir en dos. Una rama anterior que es gruesa, o raíz anterior, y una raíz posterior que es más delgada, ¿verdad? Que es la posterior. ¿Qué cosa sería entonces un plexo? Un plexo es el conjunto, es decir, es el entrecruzamiento, la anastomosis, si se quiere, aunque el término anastomosis se aplica más en arterias. Pero digamos que es el entrecruzamiento, ¿verdad?, que se da entre las raíces anteriores de un nervio raquídeo, de nervios raquídeos, que son varios. ¿Se entiende? Eso es un plexo. Si yo digo conjunto de nervios, no, pues es muy específico, ¿no? ¿Qué tengo que decir? Un plexo es un conjunto de entrecruzamiento de raíces anteriores de los nervios raquídeos. ¿Se entiende? Y los plexos van a ser dependiendo del lugar en el que se localicen. En
Entonces vamos a tener un plexo, que es lo que vamos a ver hoy, a nivel del cuello, se llamará cervical. Tenemos un plexo a nivel de lo que se origina en el cuello, pero que desciende hacia la extremidad superior, y ustedes ya lo conocen porque lo acabamos de ver con músculos, que es el plexo braquial, solo que hoy vamos a detallar un poco más fino. Luego tenemos un plexo a nivel lumbosacro, que se llama así, plexo lumbar o lumbosacro, porque es la conjunción de los dos. Y un plexo muy pequeño, que es el plexo coxígeo. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que todo esto se origina hacia la parte periférica, porque nace de la médula espinal. Entonces comenzamos con todo lo que es la parte del nervioso periférico, y la próxima semana pues haremos ya la parte central, hablemos de la médula, el cerebro. Pero se entiende lo que estamos diciendo entonces. Para concluir con esto y borrar, porque necesito la pizarra. Tengo entonces una rama anterior, una posterior. Anterior, motora. Posterior, sensitiva, que forma el nervio. El nervio raquídeo respectivo da una raíz anterior que forma los plexos, entre ellos se van a cruzar. Y la posterior, que qué cosa hace, son las que llevan a los músculos que vimos la vez pasada, que son los músculos de la región dorsal. O sea, los músculos de la región dorsal, todos los que han visto, multífido, qué sé yo, semiespinoso, los músculos, sobre todo del plano profundo o intrínsecos del dorso, son inervados. ¿Por qué? Por las raíces posteriores. ¿Se acuerdan? Habían dos especiales en los posteriores. El C1, que es el nervio suboccipital, que salía por el triángulo, ¿verdad? Suboccipital, atrás en la nuca. Y el C2, que es el occipital mayor. El resto, simplemente C3, C4, C5, posterior. ¿Sí? Que los tienen que haber visto en la clase de 2. Hoy nos va a ocupar hablar de dos plexos, que son, como les dije, los primeros en orden: el cervical en el cuello y el braquial, que se dirige hacia la extremidad superior. ¿Está claro? ¿Se entendió esto entonces? Ya. Voy a borrar porque necesito el espacio, ¿ya? Borramos. Entonces quería empezar desde la médula para que se pueda entender cómo es que se forma el plexo. Ahora, vamos a empezar con lo que corresponde al plexo cervical. Yo ya les he dicho a lo largo de, las pocas clases que hemos tenido por los feriados y demás, pero cuando hemos mostrado un nervio, y lo vamos a hacer también, siempre que ustedes hablen de un nervio, tienen que hablar, ya saben, del origen, o si quieren, sí, origen, está bien, origen radicular. El término radicular viene de decir raíces, justamente del plexo cojo. Tenemos que hablar de tipo de nervio. ¿A qué me refiero con tipo de nervio? ¿Y qué función tiene? Como sale de la médula, ¿qué funciones puede tener un nervio? O bien motora, o bien sensitiva, o los dos. No hay otra. Porque hemos dibujado, y ahora borré la médula, que tiene una raíz anterior y una posterior motora sensible. ¿De acuerdo? No debe tener otra función. ¿Se entiende? Por lógica. Entonces yo tengo que decir origen radicular, tengo que decir tipo de nervio o tipo de fibras, y finalmente lugar o territorio de inervación, es decir, qué músculos inervan. O sea, se les puede volver a preguntar, yo puedo agarrar el mediano y decir inervación en la mano. Nos tenemos que acordar qué músculos inervan en la mano. Así que nada de que ya pasé el examen, ya me olvidé. Aparte que están parados, así que tienen que repasar. ¿Ok? Entonces vamos a hablar del plexo cervical, el primero de ellos. Lo voy a hacer súper fácil para que se entienda en una, como se dice, ¿no? Porque sé que es complejo como uno lo ve en los atlas, entonces lo voy a graficar lo más sencillo posible. Como es un plexo muy pequeño, he traído un preparado donde sí vemos al menos dos de las ramas que sí le vamos a preguntar. No por el hecho de solo el examen, sino porque son importantes en la práctica clínica. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a dibujar acá lo que sería el hueso occipital. ¿De acuerdo? Aquí yo tengo un cóndilo, el otro cóndilo. Acá tengo a la primera vértebra cervical, que se llama atlas. Acá tengo el axis. Es un esquema, obviamente, ¿verdad? Ya saben que está odontoides allí, no lo voy a hacer. C1, C2, vamos a graficar aquí. C3, C4, C5, C6. Vamos a ponerle los nombres. C3, 4, 5, 6, 7, y vamos a dibujar acá a T1 y vamos a dibujar a T2, ¿de acuerdo? Dibujo a los costaditos sus apófisis transversas, ¿de acuerdo? Apófisis transversas. Y acá tenemos que delimitar lo que es muy importante. Acabamos de hacer vértebras hace una semana, un poquito más. Hemos dicho que tenemos 7 vértebras cervicales, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar con los nervios raquídeos, que ya grafiqué, salido de la médula? ¿Qué pasa con los raquídeos en el cuello? Normalmente los nervios raquídeos, desde el tórax hacia abajo, suelen salir siempre debajo.
¿no? Por el agujero de conjunción, pero se van hacia abajo de la vértebra correspondiente. Pero en el cuello sucede algo importante. Yo voy a encontrar una membrana aquí, miren, yo lo voy a graficar de azulito, una membrana aquí, ¿cómo le voy a llamar? Atlanto occipital, ¿cierto? Atlanto occipital. Y tengo otra membrana acá que se va a llamar atlanto axoidea, ¿de acuerdo? No les pongo nombre porque son obvios, ¿ok? Listo. ¿Para qué pongo estas membranas? Porque existen dos nervios, vamos a usar el color verde. Uno de ellos, miren cómo van a hacer. Se entiende que la médula está en medio, ¿de acuerdo? O sea, por dentro del canal raquídeo, que ustedes saben. Y miren, tenemos un nervio que hace esto, miren, atraviesa la membrana atlanto occipital y ¿qué está haciendo? Saliendo por su respectivo agujero de conjunción. ¿Cómo se va a llamar este nervio? Vamos a poner el nombre por acá. C1. C1 va a salir por encima del atlas. ¿Atraviesa qué cosa? ¿Cómo se llama la membrana? Atlanto occipital. ¿Estamos de acuerdo? Listo. C2, o sea, el nervio C2, ahora miren cómo va a salir. Debajo del atlas, es decir, por encima del axis. ¿Y qué membrana está atravesando? C2. ¿Qué membrana está atravesando? La atlanto axoidea. Atlanto axoidea. Por lo tanto, yo les puedo preguntar en el examen, ¿qué nervios raquídeos se relacionan con el atlas? Todos. C1 por encima, C2 por debajo. ¿Sí? ¿Qué atraviesa C1? La membrana atlanto axoidea. ¿Qué atraviesa C2? La membrana atlanto axoidea. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ese momento, los siguientes nervios ya cumplen el requisito que acabamos de explicar. Aquí, ustedes saben que el atlas y el axis no tienen como tal agujero de conjunción, por lo tanto, atraviesan las membranas y salen. A partir de C3 hacia abajo, ahora sí van a atravesar sus respectivos agujeros de conjunción que ya ustedes saben. Entonces yo voy a poner acá, este sería C3, acá este sería C4, aquí sería C5, aquí sería C6, debajo de C6 saldría C7, debajo de C7, ahí viene el cambio. C8. Hasta el séptimo nervio cervical se respeta la numeración respecto a las vértebras. Pero cuando llegamos al nivel de vértebra C7, ahí va a haber un nervio adicional dentro de los cervicales, que se va a llamar el nervio C8. Entonces, este es, digamos, el diferente, ¿no? El distinto, ya que vamos a tener 7 vértebras cervicales, pero 8 nervios cervicales. Y esto es porque C1 se le dio la gana de salir por arriba del ala. Dijo, yo me voy por arriba, no me voy por abajo. Entonces falta uno. ¿De acuerdo? Quiere decir que debajo de T1, ahora sí, empieza la numeración como acabo de explicar. Debajo de su nivel respectivo de vértebra. Es decir, acá T1, ¿no? Y por acá T2 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces tenemos 7 vértebras cervicales, pero tenemos 8 nervios cervicales. Yo voy a coger ahora, voy a utilizar este lado para empezar a dibujar y complementar las diferentes ramas que tiene este plexo. Entonces, para yo decir plexo cervical, ¿qué ramas voy a coger? Las ramas o raíces anteriores del respectivo nervio raquídeo. Yo voy a agregar acá un nervio, vamos a hacerlo de color azul, que saliendo por el agujero condilio anterior aparece en el cuello y hoy día se los voy a mostrar. ¿Cómo se llama ese nervio? Si sale del condilio anterior, ¿cómo se llama? Nervio. ¿Cómo se llama el nervio que sale por el condilio anterior? Se dirige a la lengua, ya. El hipogloso. ¿Ah? El hipogloso. ¿Qué par craneal es? El 12. Por lo menos el número, díganme. ¿Ya? Por lo menos el número. ¿Por qué pongo el hipogloso? Porque miren ustedes lo que va a hacer C1. Miren lo que va a hacer C1. Voy a borrar acá. C1 sale. Miren así y miren cómo se va a pegar, miren. Se pega, se pega, se pega, se pega y viene por acá. ¿Qué está haciendo el nervio C1? Se está adhiriendo al hipogloso. Se está pegando a él. Para luego separarse en la parte anterior y dar dos ramas. ¿Están siguiendo, no? Se adhiere al hipogloso, simplemente se pega a él, pero no hace absolutamente nada con él. Ahorita van a entender la importancia de eso. Y luego desciende y va a dar dos ramitas. Más chiquito esto porque están haciendo. Ahí está. Este C1, bueno, ya está, ya sabemos que es C1. Nos va a dar dos ramas. Una rama para el genioideo. para un músculo suprayoideo. ¿Cuáles son los suprayoideos?
genio, Si no se lo supraideo, yo estoy hablando en vano. tiroideo, ¿Cuáles son los suprayoideos? ¿Ah? Homoideos, infrayoideos. Tenemos el yoides. Por arriba, ¿quiénes están? como ¿Qué? Digástrico. Y el Tiroideo. anterior, ¿qué más? Milo, yoideo, ¿qué más? genioideo, Genioideo, estiloideo. el genioideo es Entonces, Una C1 va a dar una rama para uno de los suprayoideos. ¿Cuál? Vamos a poner acá. Nervio. Genioideo. El nervio del genioideo, ¿de dónde está saliendo? C1. según Primera rama entonces. ¿A qué he dicho plexo? No, porque solo estoy cogiendo a C1. Entonces, así se les puede trabajar en las preguntas, ¿no? De la marca la falsa no pertenece al plexo. Esta sería una respuesta, porque estoy delimitando primero C1. Ahorita vamos a empezar digamos, entrelazar los nervios y a ir formando el plexo. Pero tengo que explicar C1 porque es muy importante antes de que empiece a formar sus diferentes ramas. ¿Nervio de quién? Del genioideo. El genioideo, que está por encima de los miloyoideos, acuérdense el piso de boca, tenemos los vientres anteriores, ahorita lo muestro ahí en la cabeza. Tenemos los vientres anteriores digástricos, los miloyoideos y por encima los genioideos. Ese músculo genioideo lo inerva C1 anterior. Entonces en el examen le pongo posterior. Sería falso, ¿cierto? Porque estas son raíces anteriores. Sigo. El otro nervio que también sale de C1 es este, pero ahora va a ir a un infrayoideo. el ¿Cuáles tiroideo, son los infrayoideos? Tenemos uno que viene del esternón y se va hasta el tiroideo. ¿Cómo se llama? Esternoideo. Tenemos al esternotiroideo, al tiroideo y al homoyoideo. ¿A cuál de ellos va a inervar? Al tiroideo. Entonces C1, no contento con quedarse en la región suprayoidea, dice, también me voy a inervar a uno de los infra. ¿Cuál? Al tiroideo. ¿Se entiende? Ahora, fíjense, C1 ha dejado colgando aquí una pequeña ramita, ¿no? O sea, lo que está haciendo es, C1 está pegándose al hipogloso. Esta sería su rama superior, dando estas dos ramas. Pero deja colgando una pequeña rama descendente, ¿sí? Ahí lo dejamos un ratito. Ahora C1, la rama ascendente, que es la que se pegó al hipogloso, miren ustedes qué cosa va a dar acá. Ahí está. Va a dar la parte superior de una estructura que vamos a darle nombre. ¿Cómo se llama esta estructura que vamos a delimitar? Le ponemos el nombre de una vez y vamos a empezar a delimitar. El nombre es asa cervical. Esta es pregunta de examen, esto es importantísimo en la práctica clínica. Ponemos nombre primero. ¿Qué cosa es esto? A esto le vamos a llamar la raíz superior del asa cervical. ¿Quién la está formando? Pero me queda la porción descendente. C2 va a tener una porción, ¿verdad? Igual que S1, una que va para arriba y una que desciende hacia abajo. ¿Sí? Pues nuevamente, esto sería la rama ascendente de C1, descendente de C1, ascendente de C2, descendente de C2. Si pongo acá estaría C2, aquí tendríamos a C3, ascendente C3, descendente de C3. ¿Okay? Mira lo que va a pasar ahora. C1 descendente, ¿con quién se va a unir? ¿Con quién se va a unir? con C2 ascendente. Con la ascendente de C2. ¿Me están siguiendo? La descendente de C1 con la ascendente de C2. ¿Cómo se llama esta asa? Tiene un nombre, se llama asa del Atlas. ¿Qué te la tropo? ¿De qué va a ser? Asa del Atlas. Formante del asa del Atlas. C1 y Rama C2. descendente de C1 con la rama ascendente de C2. ¿Sí? Luego lo mismo, ¿no? Borro acá la letra D para que me canse el espacio. La rama descendente de C2, vamos a graficarla aquí. Miren, se va a unir ahora con la rama ascendente de C3, ¿cierto? Miren, lo grafico acá. La descendente de C2 con la ascendente de C3. ¿Sí? ¿Cómo se va a llamar esta asa que está mirando al axis? Asa del axis. Asa del axis. Asa del axis. ¿Cómo se forma? Descendente de C2, ascendente de C3. Y luego tengo una última,
acá voy a tener C3 y acá está. Y así. Tengo a C3 ascendente y este C4. Entonces tengo yo así. La rama descendente acá por el ascendente. ¿Cómo se va a llamar esta asa? Asa de la tercera cervical. Asa de la tercera cervical. Entonces se forman tres asas, ¿de acuerdo? C1 con C2, C2 con C3 y C3 con C4. C1 con C2, asa del Atlas. C2 con C3, asa del Atlas. Y C3 con C4, asa de la tercera cervical. Cada una coincidiendo con su respectiva vértebra. ¿Se entiende hasta allí? Ahora miren lo que va a pasar acá. C2 y C3, miren, se van a unir y van a formar esto, que desciende y se está uniendo a la raíz ascendente o superior del asa cervical. ¿Cómo se llama? Esta se llama la raíz inferior o descendente del asa cervical. Creo que les preguntaron esto. ¿Quién la está formando? C2, C3. C2, C3. Por lo tanto, el asa cervical, ¿cuál sería el origen radicular? ¿Qué raíz está cogiendo? C1, C2, C1, C2 ¿qué y más? C3. C2 y C3. Ahí está. ¿Qué hace el asa cervical? ¿Para qué sirve? Primero, formante, ya dijimos, C1, C2, C3. Tipo de fibras, motoras. ¿Para quién? Para los músculos infrayoideos que nos faltan. ¿Qué infrayoideo hemos mencionado? Al tiroideo. ¿Qué nos falta? Lo ponemos por acá. Tenemos el nervio para el vientre superior del homoyoideo. Homo. ¿Para quién? Nervio para el externo tiroideo. Para el externo tiroideo. Rama para nervio para el externo cleidoioideo. Y la ramita que nos falta para el vientre inferior del homo. ¿Se entiende? El asa cervical es un asa motora. ¿Cómo se formó? De C1 descendente y la unión de las dos raíces de C2 y C3. Por eso el origen radicular de C1 a C3. Tipo de asa o tipo de fibras que lleva el asa, motoras. ¿Para quién? Para los infrayoideos, excepto quién? El tiroideo. ¿Se entiende? Porque el tiroideo tiene inervó C1. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa va a formar el asa del Atlas? Aquí solamente se tienen que acordar del número 3. Miren, yo voy a hacerlo así, 3 rayitas, ¿ya? 1, 2, 3, hacia adelante. Y 1, 2, 3, hacia atrás. Creo que se entiende el dibujo, ya sería un poco chiquito, pero creo que se ve bien. Yo voy a poner acá letra A, letra B, letra C. Y voy a poner por acá A, B, C. ¿Para qué? O sea, ¿qué nervios se originan del asa del Atlas? Para tres músculos. Ponemos N, N y N, nervios. Para el recto anterior mayor de la cabeza, letra A. Acuérdense los músculos profundos de la parte anterior. Largo de la cabeza, largo del cuello, recto anterior mayor, recto anterior menor. Acuérdense los profundos de la nuca. Recto posterior mayor, recto posterior menor, los oblicuos, ¿no? Que forman ese triángulo que han visto. Bueno, acá están los anteriores, pues. Repito, son raíces anteriores. Entonces, nervio para el recto anterior mayor, nervio para el recto anterior menor y nervio para el recto de la cabeza. Largo del cuello. ¿Largo de? ¿De acuerdo? Esos tres nervios, ¿de dónde van a estar saliendo? Del asa del Atlas. Hacia adelante, para los nervios. ¿Sí? ¿Qué hacen los tres de atrás? Vamos a ponerle D, E, F. Van a ser ramas anastomóticas, que quiere decir ramas que van a unirse con otros nervios. Le vamos a poner así, rama anastomótica, y acá abajo también. Es decir, esta asa va a emitir ramitas que se van a unir a otros nervios. Una se va a ir para unirse con el nervio vago. Rama anastomótica para el nervio vago. Rama anastomótica para el hipogloso. Rama anastomótica para el hipogloso.
Y hay una rama anastomótica para una serie de ganglios que se encuentran a nivel de toda la cadena simpática, la columna, que se me fue el nombre, que se encuentran a lo largo de la columna vertebral de esta forma, miren. Tiene la forma de ganglios. Encontramos un ganglio a cada nivel vertebral, es en toda la columna vertebral. ¿Esto cómo se va a llamar? Ahora les voy a mostrar. Esto se llama la cadena simpática paravertebral, su nombre lo dice. Esto es parte del sistema simpático. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque una de las ramas, la letra F, es una rama anastomótica que sale del asa del atlas y se va a la cadena simpática paravertebral. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes se dan cuenta y les preguntamos, el asa del atlas, ramas preferentemente de qué tipo da? Motoras. Para el recto anterior mayor, recto anterior menor y para el músculo largo del cuello. Y 3 ramas anastomóticas. ¿Con quién? Para el vago, para el 12, el hipogloso, y con la cadena simpática, ¿no? O sea, si yo dibujo mi ganglito por acá, el más grande de todos es el cervical, por eso lo he hecho grandazo. Este es pregunta examen, ahora lo voy a mostrar, que se llama el ganglio, este sí tiene nombre propio, que se llama el ganglio fusiforme. Ganglio cervical superior o fusiforme. Y hay una anastomosis con ese ganglio. ¿Listo? Asa del atlas. Asa del axis, a diferencia de la del atlas, las ramas que van a salir del asa del axis son sensitivas. Tenemos, por ejemplo, una por acá, otra por acá y una por abajo. Acá le vamos a poner el nombre acá arriba. 1, 2 y por acá 3. ¿Cómo se llaman las dos que salen hacia arriba? Le ponemos nombre. Se llama nervio occipital menor. Y el otro que sube se va a llamar nervio auricular mayor. Son sensitivos. Van a ir a la piel de la región anterior del cuello. Y el último que está saliendo y que cruza la línea media del cuello se llama nervio cervical transverso. ¿Me están siguiendo? Entonces, el asa del axis, formado por C2 y C3, ¿qué cosa me van a formar? Me van a dar, 3 ramas. 3 ramas sensitivas. Nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio cervical transverso. Y una rama motora hacia atrás, que se llama, le ponemos nombrecito aquí chiquito, el nervio para el músculo largo, pero de la cabeza. ¿Ok? El que nos faltaba, el largo de la cabeza. Entonces, el asa del atlas es preferentemente motor, el asa del axis es sensitivo, pero tiene una rama motora para el largo de la cabeza. ¿Se entendió? Asa del axis. Nos queda el asa de la tercera cervical. De ahí va a salir un nervio, que miren lo que hace, viene así, desciende, y también va a ser sensitivo, el último sensitivo que nos faltaba de esta zona, y que se divide en 3 ramas, y si yo dibujo aquí mi clavícula, Claro, la supraclavicular. un poquito gorda salió la clavícula, acá está el esternón, ahí está, ok, le damos nombre, naciendo del asa de la tercera cervical. ¿Cómo se llama este nervio? Se llama el nervio supraclavicular, que da 3 ramitas, esto es piel, por encima de la clavícula. A esta, ¿cómo le llamamos? Le llamamos rama supraacromial, o sea, la piel sobre el acromio. Esta es la rama supraclavicular propiamente dicha. Y esta es la rama supraesternal. ¿Qué cosa he delimitado acá? Las ramas que originan los diferentes, las 3 asas que tenemos del plexo cervical. Entonces voy a repetir para que me sigan en orden. Tenemos un asa del atlas, C1 descendente, C2 ascendente, ¿sí? Tengo un asa del axis, C2 descendente, C3 ascendente. Un asa de la tercera cervical, C3 descendente, C4 ascendente. ¿Listo? Asa del atlas, ¿cuántas ramas motoras? 3. Recto anterior mayor, anterior menor y el largo del cuello. 3 ramas anastomóticas para el vago, para el hipogloso y para la cadena simpática paravertebral, que son una cadena de ganglios que están paralelas a la columna vertebral, de su nombre. ¿Sí?
Asa del axis, ramas sensitivas para la piel del cuello, 3 de ellas. Occipital menor, que va hacia la piel de la región occipital. Acuérdense quién era el occipital mayor. El C2, ¿se acuerdan que estaba en el triángulo de los esplenios? Ese grandazo que genera el dolor de nuca, ¿no? Ese es el occipital mayor. ¿Qué es el occipital mayor? Es C2 posterior. El occipital menor es C2, pero anterior. Vamos poniendo origen radicular. El occipital menor solamente es C2. ¿De acuerdo? Sale del asa del axis, pero son los orígenes radiculares C2. Ustedes le ponen anterior. ¿Sí? El occipital mayor, que va a la piel, está detrás de la oreja y la piel de la región mastoide, de la apófisis mastoide, se llama, su origen radicular es C2, C3. Ahí tienen otro. Luego tenemos al cervical transverso o transverso del cuello, que inerva la piel de la porción anterior. C3. Y su origen radicular también va a ser C2 y C3. Y luego tenemos el asa de la tercera cervical, que su rama principal es la que desciende hacia la piel de la región supraclavicular, del triángulo posterior del cuello. Ustedes saben que son los triángulos del cuello. ¿Cómo se llama? El triángulo supraclavicular. Origen radicular, si sale de esta asa, C3, C4, porque es el asa de la tercera cervical. C3, C4. ¿Me dejo entender? Me falta una sola rama y terminamos con el plexo cervical. Y probablemente sea la más importante. Vamos a jalarla por acá. Yo voy a coger aquí un rojito, miren, C3, cojo C4 y ahora voy a coger al nervio C5, ¿no? Que está por acá. Acá, ¿no? Acá, perdón. Disculpen, estaba viendo mal. Ahí está, C5. Miren ustedes, lo voy a unir aquí. C5 va a seguir bajando, ¿no? Pero cojo una ramita. Miren el nervio que está formando aquí y desciende. Ahí está. Sumamente importante. El frénico. C3, C4, C5. Desciende hacia el cuello. Y luego se va a dirigir hacia el músculo, va a bajar hacia el tórax, se va a ir hasta el músculo diafragma. ¿Cómo se llama? Nervio frénico. Ahora se lo voy a mostrar. Origen radicular, C3, C4, principalmente, pregunta examen, C4. ¿Sí? Ahora miren qué cosa voy a dividir. ¿Se entendió hasta allí? Es lo más fácil, ¿eh? Sí, dime. Pero propio, también algunos no eran como que propios del texto. Los que no serían pues los que son de rama única, ¿no? Quiero video, genio video. Los 5 son los únicos que están, sí son. El resto todos son flexos, porque ya se formaron uniones. Cuando ustedes vean que ya formamos asas, lo que sale ya son ramas. ¿De cuántas asas tenemos? 4, ¿no? La del atlas, la del axis, la tercera cervical y el asa cervical. ¿Sí? Entonces, ahora voy a dividir, simplemente voy a clasificar ahora mi plexo cervical en 2. Pero solo para ordenar lo que acabo de dibujar. Diré ahora plexo